pero solamente para pues empresas ya más grandes. Ya no es tanto como que las personas lo hagan o salgan y vendan sus productos. Ya es muy poco, o sea, sí lo hay, pero es muy poco, no como anteriormente. También, bueno, más adelante les iba a explicar que en el año de 1950 se crean o salen en vigor las tarjetas de crédito. Entonces, una afectación en la actualidad es eso, que muchas personas se endeudaron en tarjetas de crédito, de débito, empezaron como fue algo nuevo, ahora en la actualidad pues vemos que sí nos afecta, porque es que a veces no sabemos como tal utilizarlas. Y pues también otra consecuencia es de que ya hay más habitantes en la zona urbana y hay una sobrepoblación. También aún existe la desigualdad de género y la discriminación hacia los pueblos indígenas. Y en la última diapositiva puse datos curiosos. Uno de ellos, lo que les decía, se creó la tarjeta de crédito, también existió lo que fue la Guerra Fría y se generó el código de barras y los cinturones de seguridad. Esto pues igual en las tarjetas o en alguna banca móvil que se manejaban en ese tiempo. Y pues esto como tal fueron a grandes rasgos los acontecimientos de esta década. Y yo terminaría con eso, maestra. Muy bien, gracias. Belman, ¿quieres agregar algo? ¿Me escuchas, Belman? Sí, ya escuché. ¿Quieres agregar algo? Yo también, voy a continuar, aunque mi compañera ya dio muchos datos, yo también voy a continuar. Ajá. ¿Puedo compartir pantalla? Ok. A ver, parece que ya. Te decía Rocío que te lo envíe o lo puedo compartir yo. Ya, puedes compartirlo. Ok. Estoy buscándolo, ¿eh? Permítame. Ay, no puedo compartirlo. ¿No? Le di la opción de varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Ya voy a ver. Lo mandaste al WhatsApp, ¿no? ¿Mande? ¿Me lo mandaste al WhatsApp? Sí. Sí, te lo mandé al WhatsApp. Es que no puedo, ya le di compartir y no me deja.
Déjame descargarle. Esme, ¿no lo podrás compartir? ¿Ves que te lo mandé al correo? ¿No crees que me puedas ayudar a compartirlo? Por favor. ¿Qué crees que no me llegó? Y igual estoy desde mi celular y no creo poder compartirlo de ahí. Ok. No estoy en compu. Sí, y no me ha llegado. No, gracias, nena. Sí, de nada. Está descargando, aquí. Ay, no puedo compartirlo, Rocío. Ahorita la proyecto aquí. Sí. Aunque sea así, ¿lo puedo compartir? Sí, 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 sí. Sí se vea. ¿Alguien me puede decir si sí se ve así? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok. Bueno, voy a empezar por las afectaciones en la economía en la década de los 50. El mundo estaba viviendo. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, sir. El mundo estaba viviendo el contexto de la Guerra Fría. Y surgen muchos movimientos de descolonización con el Imperio Europeo, las grandes potencias. Ajá. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que bueno, se estaban apoderando, no como tal, los gobernaban, sino solo se apoderaban de sus riquezas naturales, culturales, de su oro y todo, y pues los sometían a los países aunque no los gobernaban como tal. ¿Esto qué empezó a hacer? Pues que comenzaran también un acontecimiento que resaltó fue la conquista en el espacio. Permítame tanto, por favor. En el espacio en 1859, cuando llegó el hombre a la luna, esto creando un auge donde todos los movimientos y la economía pues resaltaba de mejor manera. México termina, en México pasa algo importante que es que termina el maximato. Permítame tantito, ahorita lo cambio, por favor. Y el gobierno, ¿cuál es el maximato? El gobierno impuesto. ¿Qué es el gobierno impuesto? El que ya venían manejando México antes y comienza la apertura de nuevos partidos políticos. Esto haciendo que México abriera una brecha donde tenían mayores elecciones y los nuevos gobernantes daban algunos movimientos y algunas situaciones que permitían que México fuera avanzando mejor. En esta década entró el milagro mexicano, como bien lo mencionó mi compañera, que es donde México, después de la Segunda Guerra Mundial, pues México aprovecha y empieza a abrir sus exportaciones y toca un crecimiento económico en México. Después de la Segunda Guerra Mundial se pensaba que México iba a caer, sin embargo aprovecha esa parte y crece económicamente. Entra aquí la industrialización,
y al mismo tiempo la descolonización. En la diapositiva de abajo, perdón, vemos algunos acontecimientos en el mundo, que es la Copa Mundial en 1950, Puerto Rico. Se elige libre la transmisión de TV a color en 1953, esto haciendo algunos comerciales, haciendo hincapié de algunas actividades. Dentro de esto también muere Frida Kahlo, se da el rock and roll e inventan la vacuna contra la polio. Esto que hace que disminuyan las muertes. Aparecen cinturones de seguridad, esto dentro de lo que verlo como innovación y muchos querían adquirir esto. También el lanzamiento del Sputnik, el satélite, la Revolución Cubana, que fue un acontecimiento importante, y la llegada del hombre a la luna. Mientras que en México se formaban partidos políticos en 1950, se fundó el XCW, que es actualmente el Canal 2. Permítame. Se elige el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1952. Deme 5 minutos, por favor. Se decretan los primeros derechos. La Copa Mundial, México se va a la Copa Mundial en 1954. Las mujeres votan en México por primera vez en 1955. Cricri es uno de los cantantes que también es importante resaltar, ya que la industria, no recuerdo, pero empieza a tener mayor auge en las radios, en la tele. Algo importante también dentro de los sociales, que muere Pedro Infante y fue un ícono importante y reconocido a nivel mundial y mexicano importante. Dentro de esto entra Adolfo López Mateos como nuevo presidente y en 1959 se funda el ISSSTE. ¿Ya lo cambió? Gracias. El milagro mexicano cambió drásticamente la política y económica del país, ya que sustituye completamente los importantes, ¿lo puedes cambiar, por favor? Por el Producto Nacional. Esto fue un paso que llevó a México a ser un país industrializado. Se unen casi todos los sectores económicos aquí en este milagro mexicano y se intensivan banqueros. Estos, ¿qué quiere decir? Que los invitaron a trabajar en nuestras empresas mexicanas y los campesinos también hacían que sus tierras sembraran para poder exportar productos con altas, y también las tasas de rentabilidad fueron al principio bajas, después. Señorita, ¿vas a dar las copias? Por favor, no me están esperando. Ya voy, permítame. Un favor, permítame tanto. ¿Me puedes ayudar a hacer mi cambio? Ok. Para invertir abundantemente en el país. Las ventajas que tuvo fue el crecimiento económico, la estabilidad de precios y el programa de mejoramiento social, ya que hubo dentro de esto, pues, escuelas para los campesinos, institutos de salud, creció la industria industrial y los derechos de la mujer. Las desventajas fueron la desigualdad, la agricultura, la silvicultura también fue un poco olvidada y la pesca. También se abandonó el campo porque los campesinos migraban a la ciudad para tener trabajos en las textileras e industria, y aumentó la deuda extrema con el paso del tiempo. Las afectaciones en la economía en la década de los 50 favoreció por el gran crecimiento económico con la industria textil y de alimentos, así como el establecimiento de nuevas industrias automotriz, petroquímica y enseres.
electrodomésticos, además de mejores servicios de salud, educación, transporte y oportunidades de trabajo. En la actualidad existe el libre comercio en la cual favorece, pero al igual afecta a nuestras pequeñas empresas. La migración también es un acontecimiento que se viene arrastrando de los años 50 por la gran iniciativa de las industrias que creció y pues obviamente el campo se abandonó. Aquí también otro acontecimiento relevante es que se dieron las clases sociales. Aquí ya había quienes tenían economía, podían invertir en industrias y de la actualidad también importantes, y la devaluación del peso también es una consecuencia que hasta la fecha estamos viviendo. La diferencia económica, ya la mencioné, y otra cosa es muchas empresas pequeñas no han podido competir con las grandes, y todo lo que viene del extranjero o de otros países pues ha tenido mayor crecimiento, sus precios han sido bajos y por eso las industrias en México pues han tenido un bajo rendimiento y a veces muchas cierran, ¿sí? De verse como algo importante y que estaba favoreciendo a México, después todo se dio, bueno, la mayoría de la población se dio cuenta que estaba favoreciendo, pero para quienes tenían en realidad dinero para poder invertir y el capital para poder crecer, y los que no tenían pues eran sometidos por la industria, valga la palabra. Ya. Muchas gracias. Permítame. Ok, a ti gracias. Listo, es todo. Bueno, ¿quién le toca la década de los 60? A mí más. Es Rocío. Sí. Mariana y Luisa Fuentes. No sé si ya le llegó la presentación o me puede dar chance para... Sí, ¿tienes el permiso? Porque no me ha llegado, estoy checando, no me ha llegado tu correo. Se lo envié yo, maestra. Sí, ya acaba de llegar. Déjame la descargo para que lo pueda presentar. Un segundito, está descargando. ¿Ya se ve ahí? Ya se ve. Bueno, buenos días. A nosotras nos tocó la década de los 60, de 1960 a 1969. Pues esta presentación la hicimos la Luisa Fuentes y su servidora Mariana Mejía. Vamos a empezar con los acontecimientos importantes de esta década, que es, bueno, en 1960 apareció el movimiento hippie. Se dice que también hay una liberación sexual en esos años por el uso de la píldora y la minifalda. También en ese año se introduce la caseta telefónica pública en el Distrito Federal. También en ese año llega el primer jet que se incorpora a la aviación comercial y se realiza la primera entrega de libros gratuitos. También en 1961 se crea la CONASUPO, que sustituye a la antigua compañía exportadora e importadora mexicana. Siguiente. También ya lo habían comentado, pero en 1963 se realiza la primera transmisión de la televisión a color en el país a través del canal 5, creo que habían comentado en el canal 2.
En 1965 se informa que se impartirán clases de educación secundaria por televisión. En 1968 es el movimiento estudiantil. También se le llama la Noche de Tlatelolco. Bueno, más adelante también vamos a comentar más específica este movimiento. En 1969, Gustavo Díaz Ordaz inaugura el sistema de transporte colectivo Metro. En 1967, antes de 1969, está como la inauguración, que fue algo importante, que lo pusimos en el cambio de lo rural al urbano, ahorita vamos a comentar. Y en 1970 inician las transmisiones del noticiero 24 horas con Jacobo Zabludowski. En los acontecimientos que dieron paso al cambio de lo rural al urbano, yo consideré que el sistema colectivo de transporte pues fue un cambio muy importante para nuestro país, ya que hasta el día de hoy pues sigue siendo un instrumento de movilización para las personas en cuanto a comercio y en cuanto a trabajo. Y la construcción del metro con la asesoría técnica de Francia inició el 19 de junio de 1967, y si nos regresamos en la anterior, en 1969 inauguraron el metro, entonces tardaron aproximadamente 2 años para construirlo. En la siguiente diapositiva vamos a ver los movimientos sociales. Cabe destacar que esta década se considera como la década de rebeldía, ¿no? Porque ya, como comentamos anteriormente, se inició lo de la píldora, los hippies, entonces decían que era como que la década de los rebeldes. El Movimiento de Liberación Nacional, el 4 de agosto de 1961 se formó el Movimiento de Liberación Nacional. Este movimiento era promovido por Lázaro Cárdenas, Heriberto Yara, Rubén Jaramillo, Pablo González Casanova, Carlos Fuentes y otros destacados personajes progresistas de la izquierda mexicana. Y ya se reafirmó la Revolución Mexicana y pues se cumplió con la Constitución de 1917. Otro movimiento importante en esta década fue el movimiento de las batas blancas, en donde en 1964 los residentes e internos de los hospitales de México iniciaron un paro pidiendo aumento de salarios, mejores condiciones de trabajo y la oportunidad de seguir estudiando. El movimiento duraría casi un año y al paso del tiempo las demandas dejaron de ser estrictamente por cuestiones laborales y se tornaron más universales. Otro movimiento fue el movimiento estudiantil de 1968, donde tuvo carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios y de preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales, tanto de Ciudad de México como del interior de la República. Fue un movimiento estudiantil masivo. Las afectaciones en la economía de estos movimientos. En la década de 1960 se caracterizó por una inflación muy baja, la estabilidad de tipo de cambio y recuperación de los salarios reales. Ello se debió, entre otros aspectos, a la política macroeconómica que tuvo como función principal el control de la inflación como requisito imprescindible para lograr la estabilidad cambiaria. Siguiente. Bueno, dicho objetivo mostró resultados favorables, ya que el aumento de los precios fue de 2.3% en el sexenio de Adolfo López Mateos, y hubo un incremento de 2.8 cuando gobernó Gustavo Díaz Ordaz. Según Antonio Ortiz Mena, los precios en el periodo de 1958 a 1970 aumentaron en el país de 34.5%, mientras en los Estados Unidos estaba de 34.3%. Es decir, el crecimiento de la inflación entre ambos países fue casi de la misma magnitud, lo que permitió a México la estabilidad de las variables económicas y financieras. La producción en la industria de manufacturera creció en casi 2.5 veces. Ello muestra
que las inversiones tanto nacionales como extranjeras fluyeron de una manera importante y continua en la economía mexicana. Y no obstante este crecimiento tan importante de la economía, a partir de la segunda mitad de la década de los 60 se empezó a observar un desfase entre los distintos sectores de la producción, que tarde o temprano se convirtieron en un cuello de botella para el interior desenvolvimiento del sector agrícola 3, el cual dejó de jugar un papel que había tenido desde principios de los 50. Y por último, en 1963 y a 1969, dicho indicador tuvo una tasa de crecimiento de promedio de 12.8. Y bueno, pues al final les ponemos nuestras consultas. Y no sé si quiera agregar algo, Luisa. Sí, bueno, debemos destacar que en los años 60 pues estuvo marcado por constantes movimientos ya de trabajadores, de campesinos, de estudiantes. Era la década donde se estipulaba que la sociedad civil estaba contra el Estado, donde pues hubo muchos abusos y pues falta de respeto hacia el bienestar de los mexicanos. El movimiento liberal nacional fue como un movimiento de solidaridad con la Revolución de Cuba, me parece. Sí, creo que fue la Revolución de Cuba, donde todos los países empezaron a tener un comercio donde decían que la democracia, la honradez, el bienestar, la paz y la libertad y la soberanía. En la marcha de los médicos, que duró un año, que fue de 1964 a 1965, fueron 75 estudiantes de medicina y 100 residentes del hospital de 20 de noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE, el cual se fundó en 1950, bueno, en la década pasada. En sí era una institución muy joven y la marcha se empezó se realizó porque los trabajadores no habían recibido los 3 meses de aguinaldo que se deberían de dar por el contrato que tenían. Y a esto se le sumaba una situación de pues inseguridad económica para ellos porque no habían recibido ese dinero, y una inseguridad laboral porque pues no sabían si en realidad si estaban contratados o no, porque no habían cumplido el contrato a la institución. Se le denominó como la marcha de las batas blancas porque fue de médicos, enfermeras y otros miembros del sector salud. El colectivo, pues que tenían el colectivo que tenía del hospital de 20 de noviembre, no simplemente fueron ellos. A ese paro se solidarizó hospitales como el Hospital Juárez, el General de México, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el Servicio Médico de los Ferrocarrileros, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Realmente ellos no pedían pues sentirse más que la sociedad o que otros profesionales, sino que realmente ellos pedían una dignidad humana y profesional para pedir sus derechos y pues tener responsabilidades ante la justicia también. Y pues para poder cumplir su función primordial, que era la salud de los trabajadores y la sociedad. Este movimiento lo podemos ver reflejado en la actualidad porque a partir de ahí, a nivel nacional se determinaron las universidades que iban a generar los recursos humanos con la calidad y la cantidad que el país requiere para evitar crisis de sobreproducción o déficits en materia de salud. La marcha del 68, el objetivo del movimiento estudiantil fue que buscaba un cambio democrático, pues para el país, porque los ciudadanos estaban cansados del gobierno de Díaz Ordaz y el pueblo quería y pues necesitaba mayores libertades políticas y civiles, como la igualdad, el derecho a la libertad de expresión, y querían la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y pues creo que sería todo. Y pues los cambios que
que podemos, otra cosa, las compañeras de la exposición pasada nos hablaba del milagro mexicano. Durante durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, que fue de 1964 a 1970, se fomentó un desarrollo económico mexicano, la cual se denominaba una política de desarrollo estabilizador, la cual constaba en hacer crecer la economía, manteniendo estables la inflación y la paridad monetaria. Es decir, como se dieron en las exposiciones, en las diapositivas, perdón, la inflación en realidad fue muy poca y se mantuvo durante esos años. También, pues, lo que ayudó fue que se fundó el Instituto Petrolero Mexicano y, pues, la industria petrolera y la petroquímica recibió un fuerte impulso hacia la economía de México. Y, pues, sería todo. Nos queda menos de un minuto, ya casi nos va a cortar, se vuelven a conectar para